Gabón. 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 Hola, soy José Mizumeta, el que se encarga de que los galardonados con el premio Donostia aprendan a decir Gabón. Ya está cerca la gala de inauguración, una gala que, vamos, que todo el mundo ya sabe que va a ser diferente. La idea es que sea mejor, pero desde luego mejor porque tiene comedia. Vamos a hacer una gala diferente, una gala con 3 guionistas. Es verdad que se han resistido. Yo llevo varios años asaltando a Borja y a Diego por las galas de los Goya y por las esquinas y no se atrevían. Sí, sobre todo por el nivel de conciencia que teníamos nosotros de dónde estamos, es decir, que es el Festival de Cine de San Sebastián, es la 66 edición. Generalmente este tipo de galas no suele haber mucho humor y entonces José Luis nos llamó con ese objetivo, ¿no? Que sea una gala quizá más divertida, un poco más gamberra. Yo, si queréis, os puedo señalar la butaca donde me dormí en la gala del 61. Fue por ahí, es muy cómoda. El único límite que pusimos fue, dijimos, bueno, esto tiene que ser humor sobre nosotros y humor sobre la ciudad. Que quiere cambiarme la Concha de Oro por otro Rodaballo, yo que sé lo que vamos a hacer al final. Agur. Hay un cuarto guionista que se denomina, de hecho, censor, que es José Luis Rebordinos. El cuarto guionista es el que vigila, porque se vienen arriba. Yo fui el que le enseñó a decir chaca a Dustin Hoffman. Marco incomparable. Frase mía. Sí, es verdad que yo me río mucho cuando me lo cuenta, cuando me lo envía, y bueno, nos hemos reído mucho. En la oficina, cuando vemos los vídeos y tal, nos partimos de risa. Digamos que se ironiza o se saca un poco de punta a un poco esa imagen del cine de autor, así como más serio, películas largas, no voy a decir aburridas, pero un poco así, como un poco sesudas, ¿no? Y encima que esté Nagore y Belén presentando, es una gozada. Bueno, hiru hauekin lan egitea, Borjarekin lehenago lan eginda dago eta ez dakizu inoiz ze pasako den, eta hori da honela. Está siendo muy divertido y muy fácil porque lo hacen fácil ellos. Escriben maravillosamente y ahora estoy asustada. Tanto Belén Cuesta como Nagore, la verdad es que están estupendas y yo creo que va a ser un éxito. La verdad es que el Cursal es un sitio espectacular, tiene un escenario alucinante, han hecho una escenografía chulísima. Lo que más pavor me da es el ruido de grillos y la bola de heno. Claro, no sé si hay una expectación, o sea, no sé qué piensan que vamos a hacer. Muchísima expectación, todo absolutamente. El festival depende de la gala. Ez bada gustatzen ere zuek barrekin mesedez. Si viene mi tía Pili, a lo mejor te traen unas amigas y empieza a ver Clash que ya se rían cuando aparezca 66 edición. Y le diré yo, oye, todavía no hace falta. Gabón, Gabón como el país, joder. Y casi todos los tópicos, yo creo que no sé si queda algún tópico sobre el festival que no esté exagerado, reforzado, puesto en tela de juicio, bueno, más bien apoyado, apoyáis todos, ¿eh? Joder, imagínate una Concha de Oro que se estrena en cines luego y todo.